La idea de poder ser ricos en un instante. ¡Wow! Los Crypto Brothers que nos inspiran en Instagram, ¿o no? ¡Ay! ¿Qué hacemos con toda esa información? Fundamentalmente la fuente, saber de qué estamos queriendo hacer, en qué queremos invertir, cómo vamos a administrar nuestro dinero. Al final del día, cualquier inversión es tomar riesgo. ¿Soy capaz de tomar X cantidad de riesgo o no lo soy? Mano, y tenía que ir poniendo uno arriba del otro, ya hasta que me daba culpita gastarlo. Hoy te hago la transferencia, pongo el número y se fue, como por arte de magia. Me saqué un problema encima. Cuanto menos te des cuenta, mejor. Y por ahí vamos. ¿A qué nos vamos a tener que ir acostumbrando? A esto, a pagar con la cara, a pagar con la huella digital. Desapareció. Ya no lo tenés ni en tu billetera, ni en tu mano. Probablemente no pagás más con billetes y es mucho más fácil. Hoy pagamos todo con el teléfono. Y transferimos y cobramos y parece que hasta es mágico porque de repente se acredita o en realidad va bajando el número y cada vez más y lo sufrís. Y hoy es un número que vos lo ves ahí y de repente es mágico y es bueno, pero también perdemos un poco ese control que tenemos sobre nuestro dinero y por eso hoy acá vamos a charlar cómo empezar a tener un poco más de control y para dónde va estas ciudades del futuro, estos nuevos pagos de repente en estas ciudades y por eso estamos con Valeria Cecilia Rodríguez. ¿Cómo estás, Vale? Ella es directora de Lira Argentina y Uruguay y vocal en Cámara Argentina de FinTech. Todo bien. Bueno, el dinero que ahora la billetera lo tenemos acá, en el teléfono. Y todo está acá. De repente vas a pagar, cobrás el banco, todo pasa por acá. Y eso hace que de repente no tengamos control, ¿no?, sobre el dinero. 100%. Hace 10 años hablábamos de cómo eliminar la fricción en el proceso de pago y de recaudación, porque es un dolor de cabeza para el usuario ocuparse de pagar sus servicios, sus impuestos, de facilitar la accesibilidad al dinero y para los empresarios, para los proveedores, cómo recaudar, ¿no? Y hoy estamos mucho más cerca y más inmersos de esa realidad que de alguna manera la tecnología quería construir, ¿no? Y acá estamos. Estamos yendo, pero tenemos cosas que están buenas, cosas que están buenísimas. La verdad que está buenísimo de repente poder recibir un pago de un servicio que vos podés prestar a distancia, por ejemplo, pero de repente también tenés todas las contras, ¿no? De repente imagino que hay mucha inseguridad también y muchos pagos que quizá no tenés registro o impuestos que se te van comprando ropa de afuera y parece barata, pero en realidad te están cobrando mucho más que cuando ibas al local y comprabas la prenda, ¿no? Creo que hay universos de disociación, ¿no? Porque hablamos un poco de qué tan cotidiano es para nosotros pagar con el teléfono. Tengo mi tarjeta encriptada dentro del teléfono, salgo y pago, transfiero, recibo fondos y a su vez vivimos todavía en un país y en un continente donde el porcentaje de la informalidad es muy alto y donde tenemos personas, usuarios que solo se manejan con efectivo, que ese uso y esa distribución del efectivo lo deja por fuera del sistema financiero, lo deja por fuera un scoring, por fuera del acceso al crédito. Entonces tratamos de homogenizar esos dos mundos y generar, ¿no?, que la tecnología al final del día genere un ecosistema más equitativo para todos. ¿Cuál es tu lectura sobre este presente que estamos teniendo económico, ¿no? De cómo nos movemos en nuestro día a día, en la cotidiana, con billeteras virtuales que de repente se cae una y quedamos fuera del sistema por un rato o estamos en un café esperando agarrar señal para poder pagar, ¿no? Para poder generar la transferencia, ¿no? Ese incremento en el uso, ¿no?, nos da esa necesidad, si se quiere, del teléfono o de la billetera de la que sos usuario, de que esté disponible para procesar, ¿no? Lo que hacemos justamente nosotros construyendo tecnología es limitar cada vez más esa falta de accesibilidad y que incluso cuando estás arriba de un bus que circula por toda la ciudad, que no tiene acceso lineal, si se quiere, a internet, puedas pagar el transporte cuando estás subiendo. Eso es buenísimo. ¿Cómo funciona eso? Claro, en el subte, es verdad.
acercás el teléfono al molinete y ya podés entrar en algunas estaciones o en algunos molinetes, ¿no? Igual que el teléfono, un validador arriba del bus o un validador abajo en el subte. Tiene una SIM como tu teléfono y accede a internet, y esa conectividad intermitente en algunas ocasiones utiliza distintos protocolos para permanecer conectado y capturar datos de tu tarjeta, saber si efectivamente tenés fondos, saber si efectivamente vas a tener fondos si no los tenés en el instante, y poder ejecutar un pago al final del día para ese transportista, ¿no? Excelente. Ahora, hay algo de que no sé si tengo tanto control hoy, porque antes yo tenía que pagar y cuando tenía la sensación del billete en la mano y tenía que ir poniendo uno arriba del otro, ya hasta que me daba culpita gastarlo. Hoy te hago la transferencia, pongo el número y se fue, como por arte de magia. Me saqué un problema encima, Me ya saqué está, un pagué. problema, ya está, no lo sufro tanto, pero después esa guita igual desaparece de mis saberes. 100%. Hay mucho análisis sociológico por detrás de cuál es la experiencia humana de esa idea de que el dinero desaparece y aparece, ¿no? Ajá. La satisfacción de que te depositaron el sueldo, entraste, ves Hermoso. el banco, somos todos Pero felices. dura poco, dura muy poquito tiempo ahí. Hiciste varias transferencias y estás en la misma situación del mes que hacía 20 minutos. Claro. Bueno, es parte de todo, ¿no? Pero creo que esta tecnología, esta invasión tecnológica también trajo aparejada, ¿no?, mucha información o educación financiera, lo que nosotros llamamos educación financiera. Nos concentramos en desarrollar tecnología y en educar al ciudadano, ¿no? Porque esa misma inmediatez es peligrosa, pero esa misma información trajo nuevos modos de invertir, nuevos modos de ahorrar, nuevos modos de aprovechar el dinero mientras no estoy haciendo nada, que no es una inversión, pero sí. Clave. Entonces, bueno, la tecnología, como todo, es un arma de doble filo, y a mayor nivel de educación e información tengamos en la calle, el usuario va a tener mayor capacidad de decidir cómo hace las cosas y cuándo. Hablabas de educar al ciudadano. Dame 3 tips que tenemos que tener en cuenta para empezar a acostumbrarnos a esta nueva forma de vivir. Seguridad, fundamentalmente, ¿no? Nosotros Argentina voy a hacer una aclaración muy importante. Argentina es un país muy preparado estatalmente, gubernalmente, en términos de ciberseguridad y ciberdelitos. Tenemos fiscalías de ciberdelitos y de delitos económicos en la Argentina que investigan y previenen cualquier tipo de incidencia alrededor de esto. Entonces, no solo crecimos como país en términos de inclusión financiera y de digitalización, sino que el gobierno y las instituciones acompañaron a ese crecimiento, cuidando de que los ciudadanos puedan desarrollarse, pero en un entorno cuidado, ¿no? Y el regulador, el Banco Central por detrás, y las instituciones que conforman el nuevo sistema financiero, si así se quiere, también se ven obligadas a implementar mecanismos de defensa y de seguridad permanente para que esta transaccionabilidad sea lo más segura posible. Un pibe de 20 y pico de años gasta más hoy que hace 20 años. Las tendencias de consumo en ciertos segmentos etarios también están vinculadas a cuestiones globales, ¿no? O sea, a un millennial como nosotros le cuesta 100 veces más acceder a la propiedad privada, la disponibilidad de consumo en cuestiones que antes alguien se compraba una camisa casi que para toda la vida y un par de zapatillas o zapatos para toda la vida. Hoy la disponibilidad del consumo es otra, entonces la idiosincrasia del consumidor también mutó y los medios de pago fueron acompañando esa no fricción del proceso de pago para que sea más accesible obtener el producto que hoy quiero, y esa inmediatez y esa satisfacción que nos da el consumo también, ¿no? Es buenísimo porque ahora aparecen muchos de estos reels tendencia, ¿viste? Te tropezás, pasás como rozaste un toque el teléfono, ya te hizo la transacción. Es como muy rápido ya. Pasás por la puerta del local, ya compré, me fui. Es como todo muy instantáneo. Me lo tengo puesto. Listo. Ya está. Inmediato. Tiro productos en un canasto de compras y salgo sin pagar. Tiro en un canasto de... Ese es buenísimo. Sí, sí. Hay locales de ropa donde tienen como, es como un tacho. Sí, los canastos en donde tiro los 3 productos, los saqué te y los son míos. identifica sin ni siquiera, ya como antes el pip del supermercado, nada. Ya sabe qué productos estás hablando, acercás el teléfono y te lo llevaste. Sí, yo
Hace 2017 fui a estudiar a Israel y Israel estaba desarrollando, es un hub de tecnología muy importante para el mundo, ¿no? Siempre uso el mismo ejemplo porque me gusta mucho, en un pedazo de Oriente en el que había que desalinizar el agua, desalinizar la tierra y recursos naturales no había, se convirtió en la Startup Nation, le dicen ellos. Convirtieron los recursos limitados que tenían en un hub de tecnología y empezaron a probar cosas como estas, ¿no? Y uno de los hubs donde se desarrolló esta compra física sin fricción fue ahí. Yo lo vi, me acuerdo en ese momento, y era una locura cargar el carrito de compras y salir del lugar sin siquiera pagar, y tenías hasta la lata de tomate que habías colocado en el carrito. Buenísimo. Es la fusión de distintos tipos de tecnología pensados en hacer más simple la vida al final del día, no es más que eso. ¿Crees que también podemos comprar a cualquier hora del día, no? 100%. A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana me pinta, me acordé, voy, se gasta más. Y todavía existe la fantasía en muchas personas de que si compras un vuelo a las 2 de la mañana te sale más barato, creo yo, ¿no? Claro. Que antes era, me levanto para comprar el ticket de mi vuelo de vacaciones a las 2, 3 de la mañana porque sé que en ese horario va a estar más barato. No sé si es tan lineal, hoy los algoritmos fusionan muchas cosas para determinar el precio de algo que es bastante volátil como un aéreo, pero sí. Estamos comprando en cualquier momento del día. Estamos endeudándonos en la caja de un boliche para pagar una botella que capaz no podemos. Y también eso hace la inclusión financiera, la disponibilidad de una línea de crédito cuando no tenés un mango en el bolsillo. Claro, claro. Y me quedo con esta comparación que hacías con antes quizá ahorrabas para llegar a comprar tu lugar, tu casa o esa camisa. La cuidabas muchísimo para que te dure para toda la vida porque estabas juntando el manguito. Y estamos en una generación donde es muy difícil hacer eso, entonces, no sé, nos la vivimos más. Esa sería como la conclusión. Y la espontaneidad de consumo del millennial y la generación de satisfacción, mis bienes o mi sensación de bien probablemente esté en otro lado. ¿En dónde? ¿La mía? Sí. En mis gatas. En tus gatas, claro. En las plantas, no sé, cosas de señora. Y comprar cosas para también satisfacer esas cositas que nos dan felicidad, ¿no? En nuestro día a día. 100%, ¿no? Esa creación del espacio propio también, ¿no? Está muy arraigada al millennial. Pero bueno, no tiene tanto que ver con medios de pagos. No tiene nada, sí o sí, porque en realidad antes quizá teníamos no sé, lo pienso en mis viejos. Mis papás cuentan que su adolescencia fue muy bonita, pero era sacrificada. Era mucho más sacrificada que quizá cuando me ven a mí con mis amigos en casa, ¿no? Digo, laburamos, lo damos todo, pero podemos quizá ir en nuestra generación sumando como estas cositas que nos hacen bien, invertir en cosas que más de nicho quizá. Tenemos una accesibilidad a cosas que antes ellos no lo tenían. Y es gracias a esto, ¿o no? 100%. Ahí yo no le sacaría mérito al sacrificio del millennial igual. Ajá. Si bien son generaciones con muchos sacrificios, son sacrificios diferentes, ¿no? Ajá. Hoy la digitalización siempre es un cuento mío un poco tenebroso, ¿no? Porque la globalización y esta cuestión de que hoy podemos contratar en Argentina un ingeniero de la India por un cuarto del precio de lo que vale un argentino, también hace a que vos tengas que volverte un activo mucho más valioso para el mercado y tu permanencia dentro del mismo, ¿no? Entonces, si bien el sacrificio del millennial de hoy no está arraigado al laburo y al esfuerzo físico. Como el de la generación de nuestros papás, sí hay un esfuerzo mental y un sacrificio permanente, fundamentalmente en los 20, ¿no? Yo digo que los 20 a los 30 el millennial tuvo que cambiar su cabeza para hacer ese cuarto de milla extra de generar una solidez a partir de sus 30, ¿no? Si no, medio que te invisibilizás al mercado. Entonces, son sacrificios diferentes en un ecosistema que nos da mucha información. Depende qué hacemos nosotros con esa información para permanecer, por así decirlo. Y también con lo cambiante que es todo, porque de repente aparecen las criptomonedas y los pibes decimos, bueno, tenemos que invertir ahí. Y la idea de poder ser ricos en un instante. ¡Wow! Los Crypto Brothers que nos inspiran en Instagram o no. ¡Oh! ¿Y qué hacemos con toda esa información? Fundamentalmente la educación, como en cualquier momento del mundo, ¿no?
Y eso es lo maravilloso de la tecnología. Hay que informarse realmente Claro. e ir a fuentes e investigar, digamos. La teoría que es práctica para mí probablemente no lo sea para vos ni para alguien que tiene un trabajo totalmente diverso a nosotros y un plan de vida, quizás formar una familia, quizás, no sé, armar un emprendimiento. Entonces, fundamentalmente la fuente, saber de qué estamos queriendo hacer, qué queremos, en qué queremos invertir, cómo vamos a administrar nuestro dinero. Bueno, hacernos de información genuina que nos potencie en nuestra propia realidad, ¿no? En la disponibilidad de recursos que nosotros tenemos, en tomar riesgos, ¿no? Al final del día, cualquier inversión es tomar riesgo. Yo soy capaz de tomar X cantidad de riesgo o no lo soy. Realmente dimensionar la realidad en sus propios medios nos ayuda a saber para qué estamos aptos y para qué no. Totalmente. Y también, como, no sé, es para la platita que pones para ahorrar, o esa platita que decís, bueno, esto lo podría llegar a poner para que me rinda algo, es algo que quizá sabés que tenés que estar dispuesto a que se pierda, ¿no? Es lo que Eso pones en valor ahí, pero también decís, si lo pierdo, duele, pero no pasa nada, ¿no? Es como, es como un vínculo, como en el amor, ¿no? sí, Compartimos el desayuno y paseamos los sábados y tenemos vacaciones y proyectos juntos. Y por más que uno haga todo bien, hay un porcentaje de riesgo. En las inversiones es exactamente igual. Y aquello que compone el porcentaje de riesgo puede aumentar drásticamente dependiendo de ciertas variables. Entonces, si yo considero qué tanto se puede mover mi variable de riesgo, voy a tomar una decisión mucho más exacta de cuál es mi potencial de inversor. viste que también la publicidad está acompañándonos todo el tiempo. Publicidad que quizá es un poco más ayornada a nuestros gustos, ¿no? Porque el algoritmo todo lo sabe. Eh, hay, hay ahí, digo, una búsqueda en que estemos todo el tiempo haciendo una transacción, ¿no? ¿Qué, qué límite le podemos poner a eso? ¿Cómo podemos ordenarnos? Como yo soy pibe, tengo todo el tiempo un estímulo a comprar, digo, ¿qué sí y qué no? Por ejemplo, estas ofertas que parecen espectaculares, que vienen ropa de China y que decís es re barato y es buena pilcha y me lo puedo comprar, pero ¿conviene realmente o no conviene? ¿Dónde sí, dónde no? ¿Qué entendemos por conviene? ¿Me conviene unas zapatillas que me duren 3 meses o una que me dure 1 año y medio y que uso para correr? Ok, ¿No? Que a mí me gusta como esta teoría, ¿no? Largoplacista, si se quiere, bien. en esos términos. ¿Qué sucede con el ecosistema a mi alrededor cuando dejo de utilizar un productor local? Cuando compro platos de la chica que hace cerámica en el taller de la esquina de mi casa o importo platos chinos. Claro. Ahí se basa un poco en la filosofía, en la propia elección de la persona, ¿no? Ahora después lo que nunca va a fallarle a alguien es su Excel de porcentajes. Gano 100, mis gastos fijos son 30, mis gastos de irme a comer una porción de pizza y una hamburguesita con mis amigos es 25 y a partir de ahí veré qué tan adulto sólido me construyo para ahorrar y para invertir, ¿no? ¿Cómo nos faltó todo eso? Por lo menos en mi colegio me faltó toda esta data. Me faltó, chicos, esto es un Excel para que ustedes puedan poner sus gastos, sus ingresos, sus egresos, la plata que te queda. Porque con las fórmulas es tan fácil todo, Es ¿no? tan Después sencillo. es como ir completando las celdas y ya te da todas las conclusiones solas, Y no hay ¿no? que ser un matemático, ¿no? Yo Total. siempre digo, yo estudié Derecho y como que para mí el colegio era letras, ¿no? Y un día me di cuenta que las letras se convertían en números en mi cabeza, en una especie de dislexia, pero ahí encontré sentido y Excel te ayuda a bajar esas letras a números muy sencillo. Entonces no hay que ser un matemático ni un físico ni estar recontra instruido en la vida para más o menos administrarte. Pero es algo que es una deuda pendiente del sistema educativo argentino, claramente, porque no en la mesa de todos se habla de economía ni de administración y lamentablemente necesitamos que esa información llegue a la cabeza de todos para que después puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Total, no, y además pienso ayornado al hoy. Digo, también, como hablamos siempre acá en modo beta, la tecnología nos da muchas herramientas.
Excel es buenísimo, pero quizá mi viejo se lo anotaba todo en Una libretita. Claro, en una libreta. Las Sí. cosas van cambiando y digo, ¿cómo podría yo acceder a una buena planilla? ¿Existe ya una preestablecida donde yo pueda descargarla y decir, con esto ya es una buena manera de empezar? Yo creo que cualquiera que le mande un audio a ChatGPT y le diga, necesito aprender a administrar mis finanzas, le puede decir 5 variables sumamente efectivas como para empezar con el ABC de cuál es la educación financiera que no te puede faltar. Y podemos confiar en él. Yo creo que sí, podés tomar tus propias determinaciones. Ante todo, en la tecnología uno tiene que basarse en el instinto propio del ser humano, ¿no? Mm. No disociarnos completamente de lo real. Y ChatGPT no es argentino, entonces para los argentinos y para los japoneses, que somos casos particulares de la economía en el mundo, hay que seguir manteniendo el contexto del país en el que nos desarrollamos. Bien, bien, es clave. Sabes que también se me viene charlando con vos a la cabeza esto de cómo se fue transformando el gastar dinero en que sea como una satisfacción de repente. Vas a la aplicación para comprar comida. En el momento que la transacción fue realizada, un loguito verde, un clink clink, ¡uy! ¡Soy feliz! ¡Me va a llegar! ¿Viste? Como, no lo sufro, ¿no? Tenemos hasta las marcas de tarjetas tienen su Sensory Brand que hacen un sonido distintivo. Cuando Cada pagas uno en la distinto. terminal, cada uno distinto, como una especie de musiquita ahí para tin, 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 tin. hice Ay. efectivo mi pago. No, es tremendo eso. Sí. Pero bueno, ahí estamos, en un universo que nos involucra y nos embebe cada vez más en su sistema frictionless. ¿Cómo es el sistema? Frictionless, ¿no? Ese es el término que se usa en medios de pago, sin fricción, o sea, estoy sin pagando fricción. sin darme cuenta. Sin darte cuenta. Cuanto menos te des cuenta, mejor. Y Mejor. por ahí vamos. ¿A qué nos vamos a tener que ir acostumbrando? A esto, a pagar con la cara, a pagar con la huella digital. Hoy usamos un dispositivo, hoy genuinamente todavía estamos arraigados al teléfono celular con la tarjeta encriptada adentro o abrir un QR para capturar datos y tener una transmisión de datos, que en este caso es dinero, desde nuestra billetera hacia la billetera de quien querramos pagar. En el futuro probablemente ya no necesitemos dispositivo alguno para ejecutar esa transacción. Con la cara. No escaneen, no vendan el iris de los ojos por las dudas. ¿Cómo? Por favor, no me grabes el iris. Por las dudas. La nota la voy a seguir haciendo así. Entonces, ¿qué me decías con el iris del ojo? No entiendo. No, viste, estaba esta plataforma de cripto que te leía el iris. Te leía el iris a cambio de unas pequeñas criptos. El iris es único, es como nuestra huella digital. Nuestra huella digital, exactamente. Entonces, sería que con el iris yo puedo pagar, saben que soy yo, pero si yo vendí esa información, alguien puede pagar por mí. Esa es la lógica. Creo que lo que es propio y de uno no deberíamos ceder esos derechos a nadie, ¿no? Fundamentalmente. Lo que es propio, único y inequívoco, no cedamos nunca derechos de esos, ¿no? Pero sostengamos eso aunque haya necesidades. Bien, y entonces nos vamos a tener que ir acostumbrando como desbloqueamos el teléfono, quizá así, a pagar de esa manera. 100%. ¿Se viene por ahí? Sí, claramente. Y en China tenemos ciudades en las que ya es muy común el pago con reconocimiento facial, entonces es como un poco la evolución de nuestra tecnología. Pero no es un peligro eso, porque de repente con la cara andamos sueltos para todos lados. Si nos capta un sensor, uy, estoy perdiendo guita mirando. Acabo de pagar. Siempre antes se necesita una autorización del usuario para proceder cualquier mecanismo de pago y la adopción requiere ciertos términos de seguridad para procesarse. China es un caso particular porque gubernamentalmente tiene una base de datos, de información y demás, en que la tecnología permite este tipo de disponibilidad, ¿no? Y Argentina está muy ajeno a eso y probablemente en el mundo globalizado también tengamos limitaciones para crecer de esa forma, pero no deja de ser una opción del futuro. Hay otra manera en la que gastamos bastante dinero mes a mes y quizás sin darnos cuenta, y son las suscripciones. Estamos en la época de la suscripción a todo, porque no queremos perdernos de nada, porque de verdad me llamó un poco la atención y me suscribí, o las plataformas digitales para ver todo tipo de contenido, pero
todos los meses se va descontando ese dinero, sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un problema, de repente veo cuánto tengo en suscripciones y digo, ¿por qué estoy pagando por plataformas que no miro? Pero bueno, en algún momento, una tarde quise ver Hey Arnold y también me suscribí y así empezaron las suscripciones. Claro. Tiene que entrar en el Excel de los disponibles, creo yo. Las suscripciones 100% deberían estar en el ítem del Excel porque son débitos recurrentes que quizás no son del todo necesarios. Total. Y vamos en camino a las suscripciones. Pienso en las comunidades, digo, es una tendencia a que sea un gran valor tener tu comunidad de gente que te acompaña, generás también en la gente un valor, ¿no? En esa comunidad de personas que comparten el mismo objetivo. Y para eso se está usando mucho también de pagar suscripciones para ser parte, ¿no? Digo, la suscripción está empezando a estar de moda. ¿Vamos en camino a eso? Si lo analizamos de la perspectiva de digitalización y medios de pagos, o sea, podemos prever hacia dónde vamos y cuáles son los fuertes, en qué tipos de tecnología específica se desarrolla. A ver. Y tenemos tecnología específica para relojes, tenemos tecnología específica para encriptación de tarjetas en celulares y tenemos tecnología específica para suscripciones y cómo hacer que esa suscripción siga viva a través del tiempo, por ejemplo, aunque tu tarjeta venza o aunque tu tarjeta física te la roben. No sé si alguna vez te pasó que vos estás suscrito a cierta plataforma de streaming y tu tarjeta vencía en octubre del 2025, pero llegaste a noviembre y el débito se ejecutó igual. ¿Cómo hizo esa plataforma de streaming para generar igual el débito? ¿Cómo hizo? Bueno, por tecnología. En un momento vos autorizaste a esa plataforma de streaming a generarte un débito recurrente y entre la marca que tiene tu plástico, tu autorización y tu banco emisor generaron un criptograma, un dato criptográfico, un dato criptográfico de tu tarjeta física. Te voy siguiendo. En la que aunque tu tarjeta física muera, o sea, el vencimiento llegue a su fin, puedan seguir realizándote débitos. Ese es un ejemplo de cómo, digamos, se actualiza la tecnología. Hace años esto no pasaba. Se vencía la tarjeta, tenías que volver a suscribirte a tu débito automático o a tu débito recurrente. Ok. Parece que es algo que está bueno, ¿no? Porque no tenés que volver a estar haciendo el mismo trámite. Se supone que vamos a facilitarte la vida de alguna forma, claro. Claro, está bueno. Sí lo quiero tener. Si no me olvidé. Así no entra a la plataforma y dice que no está pago, paso vergüenza, hay un cartel de tenés que actualizar tu medio de pago. No, bueno, esas cosas van a, mucho peor que en una plataforma de streaming, ¿no? No se te evitó el seguro del auto, tenés un siniestro y es un problema grave, en serio, para vos y para un tercero. Totalmente. Bueno, a partir de estas nuevas tecnologías en recurrencias, hacemos que sea mucho más efectivo cualquier tipo de este tipo de problemáticas. Muy bueno. Che, vamos en camino a eso y la verdad que me sorprende. Me da mucha también como intriga, ¿no? Vamos en camino a compartir más una moneda a nivel global, vamos a seguir cada uno con nuestras monedas, porque digo, si todo está acá, antes bueno, y me sigue acompañando el hornero, ¿no? La impresión de cada país y demás, pero digo, vamos a lo digital. ¿Vos cuánto tiempo crees que le queda a para que se transforme solo en esto? Yo extraño mucho el San Martín, pero soy muy mala con el efectivo. Entonces, si vemos la foto anterior de cómo evoluciona la incorporación de medios de pagos digitales, uno de los casos más emblemáticos, podemos hablar de Asia también, pero es Europa. ¿Y cuál era la facilidad número uno de Europa? Que tienen una única moneda. El euro. Entonces, atravesar barreras geográficas era mucho más sencillo. Yo implemento tecnología y después por detrás, en el back, ¿no?, desarrollo el ecosistema de transferencias y de comunicación de una moneda equivalente. Entonces es mucho más fácil acelerar la adopción y la escalabilidad de esa tecnología. En Latinoamérica tenemos muchísimas monedas, sistemas bancarios diferentes, tenemos países bimonetarismo hace mucho, que Uruguay, que Perú, que Chile, hoy Argentina en un híbrido, entonces crecer en tecnología para medios de pagos tiene sus limitaciones de fronteras, ¿no? Uh-huh. También vimos
casos, ¿no?, muy emblemáticos de que pagamos para un Netflix que no existe en Argentina, o para un Spotify que no existe en Argentina, que tiene sede en, no sé, en Ámsterdam. ¿Y cómo hago yo para pagarle a esa empresa que no tiene oficinas? No hay lugar a donde ir a reclamar o a pedir algo. Entonces, también esas nuevas realidades o esas nuevas demandas de servicios que no estaban físicamente en un lugar nos obligó a desarrollar tecnología para ver cómo se hacía transversal, ¿no? Así que nacen los pagos cross-border. Hoy tenemos la posibilidad de ir a pagar un coco en la playa en Brasil con Pix, que genuinamente le llega al vendedor de cocos en la playa Y ese se te dinero. debita a vos en pesos argentinos. Y es Es buenísimo la conversión en el momento. en el momento. Y eso fue parte, digamos, de una revolución de transferencias inmediatas en el mundo que tiene como origen la idea de incorporar gente al sistema financiero que estaba totalmente en la informalidad, ¿no? En China tenemos un caso equivalente, en India uno muy, muy emblemático, UPI, y de repente es una realidad, ¿no? Eso se vuelve cada vez más transversal y es parte, digamos, de proyectos muy grandes. Wow. En algunos casos promovidos por privados, en otros casos por gobiernos, ¿no? El caso de Pix es un gran caso del gobierno brasilero. Me quedaría horas hablando con vos. Me encantaría que volvamos a encontrarnos en algún momento. Muchas gracias por haber venido a Modo Beta, ¿vale? Un placer, muchas gracias por la invitación. Fuerte ese aplauso para ella. Muy increíble. Ahí vamos, amigos. Y información es la que necesitamos para movernos en estas ciudades del futuro, ese futuro que estamos escribiendo hoy y que para eso también tenemos que charlar. Estos espacios se tratan de eso. Esto es Modo Beta, un podcast original de Avalian.